Bienvenidos, bienvenidas a Sálvese quien pueda, el noticiero más tragicómico, ácido y piadoso del país. Hoy Jueves Santo, en nuestra telenovela política Los Humala, entre la cárcel y el exilio, presentamos el episodio de Barbadillo a Brasil, una familia, dos destinos y un escándalo internacional que se baila a ritmo de samba. Esta es la primera imagen de Nadine Heredia en Brasil, captada por medios de ese país y difundidas por Canal N. La ex primera dama y hoy flamante asilada política en Brasil ha decidido que las prisiones peruanas no son lo suyo. Condenada a 15 años por lavado de activos, optó por un cambio de escenario y se trasladó a Sao Paulo, cortesía del gobierno de Lula. Todo esto con la bendición del gobierno peruano, que le otorgó un salvoconducto para hacerle el viaje menos complicado y evitarle la tediosa cola en migraciones. Mientras Nadine disfruta del clima brasileño, su esposo, el expresidente Ollanta Humala, no tuvo la misma suerte. Condenado también a 15 años por los mismos delitos, fue trasladado al penal de Barbadillo y el INPE informó que ahora ocupa la celda donde pasó sus últimos días en prisión el dictador y genocida Alberto Fujimori. Ironías de la política peruana. Humala vivirá y recorrerá los mismos rincones por donde transitó el sátrapa contra el que se levantó en Locumba para intentar derrocarlo, pero son detalles. Don Isaac Humala, padre de Ollanta, criticó la decisión de su nuera de exiliarse y lamentó que su hijo esté en prisión, revelando que no mantiene comunicación con él por motivos familiares. Por su parte, Antauro Humala fue aún más directo y declaró que no visitará a su hermano en prisión porque no visito traidores ni ladrones. Una familia unida, sin duda. El Congreso no se quedó al margen del drama. Algunos legisladores buscan interpelar al canciller Elmer Schaller por otorgar el salvoconducto a Nadine Heredia, argumentando que no se puede conceder asilo a una persona ya sentenciada. Sin embargo, la Junta de Portavoces rechazó que Schaller explique su decisión en el Pleno, priorizando otros temas en la agenda. Había que limpiar y salvar ministros, ahora te enteras, no te preocupes. Pero el ministro de Relaciones Exteriores declaró que el gobierno peruano estaba legalmente obligado a otorgar de inmediato un salvoconducto a la ex primera dama Nadine Heredia, permitiéndole salir del país hacia Brasil, que le concedió asilo diplomático. Schaller explicó que según el artículo 12 de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, una vez que un Estado otorga asilo, el país territorial debe facilitar la salida del asilado sin demora. El canciller enfatizó que el Perú, como Estado parte de dicha convención, tenía la obligación internacional y constitucional de aceptar la calificación de asilada otorgada a Heredia y a su hijo menor de 15 años. Además, negó la existencia de algún pacto bajo la mesa en este proceso, subrayando que la entrega del salvoconducto fue una acción conforme al derecho internacional y no una decisión discrecional del Ejecutivo. O sea, uno de los abogados de los Humala es Juan Carlos Portugal, abogado también de Dina Boluarte. Gustavo Adriansen fue ministro de Ollanta, al igual que la criatura mal hecha Manuel Maurate, hoy ministro de Trabajo. Nicanor Boluarte fue viceministro en esa gestión nacionalista. Vieron que las casualidades existen, así que ya lo saben, el gobierno actuó conforme a las obligaciones internacionales asumidas por el Perú. Al menos eso dice el canciller. ¡Qué bonito espectáculo de democracia y transparencia nos regaló otra vez nuestro querido Congreso! El Pleno, en su infinita bondad y piedad por Semana Santa, decidió que interpelar a los ministros es como ir al dentista. Mejor evitarlo a menos que las caries te estén matando. Y así, con la elegancia de un cactus en el desierto de Sechura, blindaron a 3 ministros cuestionados mientras sacrificaron a una sola porque hay que mantener las apariencias. Empecemos con el ministro de Educación, Morgan Quero, ese hombre que parece creer que las agresiones sexuales a niñas indígenas son como una anécdota de verano. Las congresistas del Bloque Democrático Popular presentaron 20 preguntas incómodas sobre su gestión, incluyendo sus brillantes declaraciones sobre las niñas aguajún, pero, oh sorpresa, el Congreso decidió que mejor no molestar al señor ministro. Con 32 votos a favor, que no alcanzaron, 20 en contra y 21 abstenciones, la especialidad de los cobardes, Quero sigue campante en su cargo. Fuerza Popular, Perú Libre y Acción Popular, en un acto de valentía sin precedentes, optaron por la abstención porque tomar partido es demasiado comprometedor. Luego tenemos al ministro de Salud, César Vázquez, nuestro héroe que supervisó el desastre del suero contaminado de Medifarma, el cual cobró 5 vidas. Pero, ¿para qué interpelarlo si él mismo ya dijo que no piensa renunciar a menos que le prueben responsabilidad directa? Claro, porque en este país los ministros solo son responsables de lo que firman con sangre. El Pleno, con 33 votos en contra y 35 abstenciones, otra vez el arte de lavarse las manos, decidió que mejor no hurgar en el tema.
Alianza para el Progreso, Somos Perú y Avanza País votaron en contra, mientras que Fuerza Popular Perú Libre repitieron su táctica favorita: abstenerse y esconder la cabeza como avestruces. Pero no todo fue alegría para el Ejecutivo. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, la sonrisa más macabra del gabinete, no tuvo la misma suerte. A ella sí la van a interpelar, y con lujo de detalles, por las intoxicaciones masivas de niños que comieron los alimentos de Guasimicuna, alias Caliwarma. Con 68 votos a favor, el Congreso demostró que cuando se trata de escolares envenenados, sí hay algo de moral flotando en el hemiciclo. Y para cerrar con broche de oro, el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, también salió ileso de la sesión. A pesar de los retrasos en el aeropuerto Jorge Chávez y otras joyitas de su gestión, el Pleno decidió que 48 votos en contra eran suficientes para evitar preguntas incómodas. Fuerza Popular, APP y Renovación Popular, siempre tan solidarios con los funcionarios mediocres, votaron en contra. El Congreso peruano sigue siendo ese lugar donde la rendición de cuentas es opcional. Las abstenciones son el refugio de los pilatos, y los únicos que pagan el pato son los que no tienen suficientes amigos en el hemiciclo. Pero tranquilo, pueblo, todo está bajo control y varios recorrerán las 7 iglesias y verán Ben-Hur por Semana Santa. Miserable, lo desprecio. Atención con lo que sigue, porque si perteneces a ese selecto grupo de trabajadores y trabajadoras que sí está en planilla y no eres un marginal que sobrevive en el mundo de la informalidad, te tenemos buenas noticias, o malas dependiendo de tu sueldo. El Pleno del Congreso aprobó un dictamen que autoriza a los trabajadores a disponer libremente del 100% de su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida, propuesta por la Comisión de Trabajo, fue respaldada por 95 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. El dictamen aprobado incluye el retiro total de la CTS. Los trabajadores podrán retirar hasta el 100% de sus fondos de CTS hasta fines de 2026. Retiros parciales. Se permiten retiros parciales de la CTS y sus intereses acumulados siempre que no excedan el 50% de los mismos. Casos especiales. Los empleados diagnosticados con cáncer o enfermedades terminales podrán acceder a la totalidad de sus fondos en cualquier momento sin restricciones. Se estima que esta disposición beneficiará a más de 5 millones de trabajadores formales en todo el país. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, tras su aprobación en el Congreso, el dictamen será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. Si Dina Boluarte le pone pausa a su telenovela turca, tendrá un plazo de 15 días hábiles para promulgar la ley o devolverla con observaciones. En caso de que se presenten observaciones, el Congreso podrá incluirlas en la ley o aprobarla por insistencia. En vista de la alta votación que tuvo el proyecto, aunque sea observado por el Ejecutivo, se da por descontado que este nuevo retiro de la CTS será una realidad. Y en un emocionante discurso que llenó nuestros ojitos azules de lágrimas, nuestra presidenta Dina Boluarte, con la sutileza de un martillo sobre un vidrio, anunció el cierre del denominado cuarto de guerra. Ese teatrillo de poca monta instalado en Palacio para fingir que el gobierno tiene control sobre la inseguridad. Luego de 30 días de estado de emergencia en Lima y Callao, prorrogados porque en el Perú las medidas temporales siempre se vuelven eternas, la tía Veneno decidió que ya era hora de guardar los mapas con chinches y los gráficos de PowerPoint que tanto impresionaron a sus seguidores más crédulos. Pero no sin antes soltar una perla digna de un drama de medianoche. ¿Están del lado de los criminales?, preguntó retóricamente a los jueces, como si el Poder Judicial fuera un equipo de fútbol y no una institución que en teoría debería garantizar derechos y no solo meter presos a diestra y siniestra. Boluarte, visiblemente molesta porque, según ella, algunos jueces y fiscales se atrevieron a liberar detenidos, que insolencia, acusó a la justicia de ser blanda con los delincuentes, porque claro, en su mundo de fantasía todo capturado debe ir directito a la cárcel. Y mientras Boluarte se queja de que los jueces no colaboran, su gobierno presume cifras exitosas: más de 1000 operativos, miles de policías desplegados y cientos de detenidos. Lo que nunca dijo la tía Carejeve es que la mayoría de esas detenciones fueron por borrachos al volante o peleas domésticas, y no por los temibles terroristas urbanos que tanto le gusta mencionar para meter miedo. El analista Juan Carvajal tuvo la osadía de recordar que detrás de las cifras bonitas, la realidad es bastante más fea. Homicidios todos los días, extorsiones en aumento y robos de celulares como si fuera pan caliente.
Aguascalientes. 643 homicidios hasta el 14 de abril pasado. Pero, ¿quién necesita datos reales cuando se puede culpar de todo este desmadre de inseguridad a jueces y fiscales? En fin, el cuarto de guerra se cierra, pero el circo continúa, porque tenemos que seguir hablando de Dina Boluarte y no porque haya dicho algo valioso, importante, trascendental o profundo que vaya a cambiar el rumbo del país, no. La verdad es que debemos seguir hablando de ella porque estamos subyugados, hipnotizados por sus cejas. No podemos dejar de mirarlas, sobre todo luego de verla ayer regalándonos otro discurso lleno de frases inspiradoras y promesas que suenan tan realistas como un unicornio conduciendo un mototaxi en Puente Camote. Desde su trinchera en Palacio de Gobierno, entre el humo de los escándalos que la persiguen como moscas a un basural, la tía Veneno aseguró que dejará un país distinto al que recibió. Y vaya que lo está logrando. Distinto en niveles históricos de desaprobación, distinto en crisis políticas y distinto en esa habilidad única de hablar de manos limpias mientras la podredumbre salpica a su alrededor. Ni siquiera porque es Semana Santa pudiste dejar de mentir, vieja mentirosa. Es más, hasta enumeró las obras que ella asegura dejará su gobierno en 2026. Hospitales, colegios, carreteras, puentes y aeropuertos. Repitió como un mantra, aunque nadie sepa exactamente dónde están esas obras o por qué no se nota su impacto en la vida del ciudadano común. ¿Cuándo se convirtió en presidenta de Finlandia? Y claro, cuando tienes un 94% de desaprobación nacional, lo mejor es culpar a las voces disonantes y comparar las críticas con perros que ladran. Porque lideresa que se respeta siempre insulta veladamente a la población que te pide cuentas. Las palabras de odio pasarán mientras que nuestras obras quedarán, dijo la señora que se ha creído el cuento de una miniserie que existe solo en su cabeza. Dina contra el mundo y que el resto la chupe. El Jueves Santo, pelao. Mientras tanto, nuestro gobierno seguirá respondiendo con acciones y con obras a los ataques y mentiras. Nosotros solo sonreímos frente a ello. Esa es la respuesta frente a aquellas voces disonantes. A ellos solamente nosotros les sonreímos y le decimos, si los perros ladran es porque estamos avanzando. No podrán negar que construimos hospitales, centros médicos, más de 100 colegios, kilómetros de carreteras, aeropuertos, puentes y muchos más. Esa es la marca de este gobierno y a algunas de esas voces odiadoras les duele cuando les decimos que trabajamos con las manos limpias, la conciencia tranquila. Ese es el legado que vamos a dejar. Misión cumplida, estamos dejando un Perú distinto al que nosotros recibimos. ¿Sí o no que sus cejas son adictivas a la vista? No puedo dejar de verlas. Por favor, que alguien me arranque los ojos. Pero la noticia más emocionante que recibimos antes de subir el Cerro San Cristóbal y recorrer todas las estaciones por Semana Santa fue el regreso al gobierno del Triple F, el fujitrol, fanfarrón y fracasado Juan José Santibáñez. ¡Qué emocionante noticia, amigos, amigas! El gran Juanjo Santibáñez, ese héroe de la lucha contra la inseguridad ciudadana, o más bien el máster del fracaso en ese rubro, ha resucitado en el gobierno de Dina Boluarte como un fénix de la mediocridad. Sí, el mismo que fue censurado por el Congreso por su brillante desempeño al frente del Ministerio del Interior, ahora ha sido premiado con un puestazo en el despacho presidencial. Porque en este país de juguete, cuando alguien demuestra ser un tremendo inútil en un cargo, lo lógico es darle uno aún más importante. La Oficina General de Monitoreo Intergubernamental suena tan técnica y aburrida que casi hace olvidar que este señor era más conocido por sus espectáculos mediáticos y sus ataques a la fiscalía que por cualquier logro concreto. Pero tranquilos, tranquilas. Ahora su misión será gestionar información, coordinar políticas y asesorar en la agenda presidencial. O sea, básicamente seguir metido en el cotarro del poder, pero con un título más elegante. El premier Gustavo Adrianzén había dicho previamente que no veía nada de sorprendente el regreso de Santibáñez. Y esta vez debemos darle la razón al torturador de corbatas, porque en este gobierno el reciclaje de fracasados es casi una política de Estado. Eso sí, no todo es color de rosa en este cuento de hadas. Santibáñez no llega limpito como un cachorrito recién nacido. Lo acompañan al menos 3 investigaciones fiscales porque funcionario peruano que se respeta llega con sus escándalos bajo el brazo. Ahí tenemos el clásico caso del audio donde le pide al capitán Culebra que controle al huevón de la encerrona. Luego está lo del iPhone reiniciado para que no husmeen en sus cositas y por si fuera poco también está la acusación de tráfico de influencias. Así que Santibáñez, en lugar de estar respondiendo ante la justicia, estará cómodamente instalado en Palacio monitoreando quién sabe qué, mientras el país sigue preguntándose cómo es posible que los mismos de siempre sigan girando en este carrusel del poder. En fin, otro día normal en la política peruana donde el fracaso no es un obstáculo, sino un escalón para ascender. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo.
¡Listo! Si te gustó este mamarracho de programa explotado en Semana Santa, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. No seas amarrete. Pingüinazo, pingüinaza, apoya, que hasta tenemos PayPal, miserable, te desprecio. ¿Te gustaron tus dinamitas? Les cuento un chiste. A Ahí ver. les va. Este era un chino, que era chino porque le decían chino, aparte que era chino, ¿verdad? Y le decían chino porque tenía un pelo chi y uno no. Chi, uno no. Uno chi y uno no. Chi, no, chi, no. ¿Cuánto?